Hola a todos, a continuación vamos a explicar cómo se organizan los genomas y cómo son los genomas por dentro. Solo gracias al avance de la secuenciación de los genomas se ha podido empezar a entender cómo están organizados por dentro a nivel estructural. Este aumento de los genomas secuenciados, que ha sido exponencial a lo largo de un periodo corto de tiempo, y el estudio global de los mismos, ofrece una imagen más clara de cómo todos los genomas siguen ciertas pautas generales. Asimismo, se empieza a entender algunas de las dudas que se tenía sobre los genomas que permanecían aún sin respuesta, como la variación de su tamaño, el número exacto de genes, la distribución de estos genes a lo largo del genoma y algunas otras cuestiones que vamos a ir viendo. Empezaremos ahora con la organización de los genomas eucariotas. Una de las primeras características que se empezaron a conocer sobre los genomas, incluso antes de tener ninguno secuenciado, fue el tamaño de su genoma. De hecho, las primeras medidas detectaron ya una enorme variabilidad dentro de los diferentes genomas. Esto fue posible gracias a diversas técnicas citométricas que permiten estimar el tamaño de los genomas en nanogramos o en picogramos en este caso. A esta estima se suele dar en unidades llamadas valor C o C-value, que se puede definir como la cantidad de ADN que se encuentra en un genoma haploide medido en picogramos o en megabases. Este valor permanece más o menos constante dentro de cada especie y se ha estimado que un picogramo de ADN equivale aproximadamente a 978 megabases. Hoy en día tenemos diversas bases de datos de las distintas especies, ¿vale? Tanto animales como vegetales como de otros reinos, en las que se registran todas estas medidas. Lo importante aquí es que este tamaño ya se conocía incluso antes de secuenciar y que es un tamaño muy variable. En un principio, los investigadores pensaron que el tamaño del genoma estaría relacionado con su complejidad y por tanto con el incremento del número de genes. Así, un organismo más complejo tendría un tamaño de genoma más grande y un menor número de genes. Sin embargo, esta relación está muy lejos de la verdad. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el genoma de levadura Saccharomyces cerevisiae tiene aproximadamente 12 megabases y es 0,004 veces el tamaño del genoma humano, si hubiera una correlación entre el tamaño y el número de genes, esperaríamos tener aproximadamente 140 genes. Y esto hoy en día ya se sabe que no es así, porque el genoma de Saccharomyces contiene unos 5.800 genes, bastantes más de lo que se esperaría si esta teoría de correlación entre tamaño de genoma y número de genes fuera cierta. También podemos observar que si comparamos el tamaño de genoma humano con otros organismos y teniendo en cuenta desde un punto de vista antropocentrista que nosotros somos muy complejos, entre comillas, podemos observar que existen muchos genomas con tamaños mayores a los nuestros y también menores a los nuestros y por tanto no existe una correlación entre complejidad de un organismo y tamaño de su genoma. De hecho, dentro de una misma complejidad podemos observar que hay diferencias significativas en cuanto al tamaño de los genomas. A esta falta de correlación entre la complejidad de un organismo y el tamaño de su genoma se le conoce como paradoja del valor C o enigma del valor C. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a ejemplos extremos donde vemos cosas muy raras, podemos observar que, por ejemplo, hay organismos unicelulares como la ameba, esta ameba, que tiene 200 veces el tamaño del genoma humano, ¿vale? O, por ejemplo, Paris japonica, una planta que tiene 50 veces el tamaño del genoma humano. En el otro extremo podemos tener organismos como este protozooparásito, ¿vale? Que tiene un tamaño de genoma 0,001 veces menor que el genoma humano, ¿vale? Con lo cual tiene un genoma muy pequeño, siendo pues prácticamente un organismo similar a lo que sería una ameba. Hoy en día, con miles de genomas existentes con tamaños evaluados, podemos ver diferencias incluso dentro de especies similares, que en un principio tendrían que ser similares también a nivel de complejidad. Así, por ejemplo, dentro de los reptiles tenemos genomas que varían desde un picogramo hasta 5 picogramos.
La variación en mamíferos es similar, con un rango que va desde 1,73 picogramos hasta 840 picogramos. Más notable encontramos la diferencia dentro de los peces, ¿vale? Donde podemos encontrar especies que van desde 0,35 picogramos hasta 132 picogramos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que está causando estos cambios en el tamaño del genoma? Si no es ni el número de genes ni la complejidad. ¿Y por qué hay esta falta de correlación entre tamaños, número de genes y complejidad? Pues bueno, parece ser que hoy en día ya todos concuerdan en que se ha encontrado una solución a esta paradoja, y lo normal es que organismos con genomas más pequeños, los genes estén más compactados, existe menor distancia entre ellos, ¿vale? Y por tanto esto podría explicar en cierta medida que los tamaños de los genomas fueran mayores o menores. Es básicamente el empaquetamiento de los genes. Si tomamos una región fija de unas 50 kilobases y observamos diferentes genomas, podemos ver que genomas con tamaños más pequeños, como el de levadura, presenta una densidad de genes mucho mayor, ¿vale? Con poco espacio entre estos genes. Sin embargo, si observamos un genoma muy grande, como el de maíz, podemos encontrar muy pocos genes. Aquí solo en esta ventana de 50 kilobases solo habría un gen, ¿vale? Y incluso puede que hubiéramos elegido una ventana que ninguno. Y por tanto, pues están los genes muy dispersos a lo largo del genoma, y maíz, por tanto, tendrá un genoma de tamaño mucho mayor que el de Saccharomyces, por ejemplo, de la levadura. Por lo tanto, hay una correlación bastante grande entre la cantidad de elementos no codificantes, principalmente ADN repetitivo, regiones intergénicas e intrones, y el tamaño de genoma. El número de genes, sin embargo, varía de forma mucho menos drástica y parece no afectar tanto al tamaño de genoma. En la diapositiva podemos ver, por ejemplo, que Arabidopsis, con un tamaño de genoma de unas 125 megabases y unos 25.000 genes, es unas 25 veces más pequeño que el genoma humano, ¿vale? Sin embargo, el número de genes es aproximadamente el mismo, sobre 25.000 genes, ¿vale? Entonces, ¿a qué se debe este cambio de tamaño? Pues bueno, principalmente, si vemos, se debe al mayor número de elementos repetitivos presentes en el genoma humano, y en menor medida a la mayor distancia de las regiones intergénicas, así como una mayor longitud de los intrones. Pero lo que más influenciará es el número de elementos repetitivos, que como vemos es bastante más grande en humanos. Por lo tanto, sí que parece existir hoy en día todo parece indicar que hay una correlación elevada entre el contenido de elementos repetitivos y el tamaño del genoma. El análisis de cada vez más secuencias genómicas acabarán de confirmar o refutar estas evidencias que hoy en día observamos. Por otra parte, se ha observado que todos los genomas eucariotas poseen al menos 2 cromosomas lineales y que las diferencias más notables son a nivel del número de cromosomas. Se ha observado también que el tener mayor o menor número de cromosomas no está para nada relacionado con la complejidad del organismo. Así, algunas levaduras tienen un genoma dividido en unos 12-16 cromosomas, mientras que la mosca de la fruta posee solo 4 cromosomas. Tampoco parece haber una correlación entre el número de cromosomas y el tamaño del genoma, ya que, por ejemplo, el genoma de la salamandra está dividido solo en 12 cromosomas y se estima que tiene unas 90 gigabases, ¿vale? 30 veces el tamaño del genoma humano. Por tanto, no hay correlación ni entre el número de cromosomas ni el tamaño del genoma. Existen además partes del genoma de todos los eucariotas que están destinadas a ser estructurales y que participan principalmente en las estructuras de los cromosomas condensados. Tenemos dos estructuras principalmente: los telómeros, que marcan el final del cromosoma y que están compuestos por cientos de copias de un motivo repetido que se conserva más o menos a lo largo de cierta distancia filogenética, y los centrómeros, que están formados también por unas secuencias altamente repetidas de unas 180 pares de bases llamadas DNA alfoide, y que estas secuencias repetidas participan en la formación del cinetocoro y se utilizan a veces la técnica FISH para detectar los centrómeros usando pues una sonda específica de este DNA alfoide.
Una vez se empezaron a obtener secuencias de genomas anotadas, la pregunta obligada era: ¿dónde se encuentran estos genes dentro de las secuencias genómicas? ¿Están estos genes repartidos siguiendo un patrón concreto? ¿Están distribuidos de manera homogénea dentro del genoma? Pues bueno, se ha observado que los genes no se distribuyen de manera homogénea dentro de cada cromosoma, y de hecho cada cromosoma puede variar en cuanto al número de genes que contienen y su densidad génica. Así, la densidad media de genes en un genoma, como el de Arabidopsis, puede variar desde 1 a 38 genes por cada 100 kilobases, y en el genoma humano puede variar desde 0 a 64 genes por cada 100 kilobases. Lo que sí que parece ser una constante es la menor densidad génica que hay alrededor del centrómero. En esta diapositiva podemos ver la densidad génica que hay en 4 cromosomas del genoma de arroz, y si nos fijamos, la distribución de los genes no sigue ningún patrón particular, salvo el que cuando nos acercamos al centrómero, la densidad génica, que viene dada por esta línea azul, disminuye, y eso pasa en todos los cromosomas. Y como he dicho, pasa en prácticamente todos los cromosomas de todos los genomas eucariotas que hemos secuenciado hasta ahora. Ya hemos visto algunas de las características generales de los genomas, pero ahora la pregunta es: ¿qué tipo de secuencias me puedo encontrar dentro de un genoma eucariota? Bueno, básicamente podemos dividirlas en dos. Las primeras serían secuencias que codifican o que potencialmente codifican para proteínas. Aquí englobaríamos los genes de copia única, las familias génicas, o la familia de genes, y los pseudogenes, aunque estos ya no serían funcionales, pues tendrían forma de secuencia codificante. La segunda forma parte de lo que se conoce como ADN repetitivo, que se puede dividir en ADN altamente repetitivo o medianamente repetitivo. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a centrarnos en las secuencias codificantes, ¿vale? Y bueno, como los genes de copia única ya son conocidos por todos y son los que aparecen una sola vez en el genoma y tienen la típica estructura de genes eucariotas con secuencias UTR, intrones y exones, pues no los vamos a tocar, y vamos a pasar a describir un poco las familias de genes. Las familias génicas son producto de la duplicación de ciertos genes a lo largo de la evolución. Esto da como resultado genes muy parecidos que intervienen en funciones similares. Estas familias génicas se pueden clasificar en familias multigénicas simples o clásicas. ¿Vale? En este caso, este tipo de familias están compuestas por genes que no tienen que tienen una secuencia más o menos idéntica o casi idéntica, ¿vale? Normalmente los productos de estos genes son de vital importancia para la supervivencia de la célula y o se necesitan en gran cantidad. Un ejemplo clásico de estas familias son los genes que codifican para el rRNA y que encontramos en grandes cantidades, en gran número, dentro de los genomas. En este caso, pues esto sería lo correspondiente al genoma humano. Luego tenemos las familias génicas compuestas, donde las secuencias de sus miembros son parecidas, pero suficientemente diferentes para que las proteínas que producen tengan una función distinta. El típico ejemplo de este tipo de familias son las alfa y beta globinas humanas. Todas participan en la formación de hemoglobina, pero se diferencian ligeramente. Además de la función diferente, también ocurre que se expresan en estadios diferentes del desarrollo. Es muy común que las familias génicas de este tipo se encuentren formando clústeres. Esto básicamente es debido a que los mecanismos de duplicación que las forman tienden a mantener los genes duplicados cerca. Sin embargo, pueden existir familias génicas de este tipo que se encuentren no formando clústeres, sino repartidas a lo largo de todo el genoma, como ocurre en caso de los genes que codifican, por ejemplo, la aldolasa en humanos, que se encuentran en diferentes cromosomas, o como ocurre en los genes apétala de Arabidopsis, que todos están involucrados en el desarrollo floral y se encuentran repartidos a lo largo del genoma, no están formando clústeres. Por último, encontraríamos a los pseudogenes. Estas secuencias son muy similares a los genes, pero como ahora veremos, no se expresan ya y no son funcionales. Bueno, lo hemos incluido dentro de las zonas potencialmente codificantes, pero bueno, podría ser clasificado aparte. Evidentemente, estos pseudogenes, aunque no están activos, pueden jugar un papel importante en la aparición de nuevos genes codificantes.
Todos estos pseudogenes provienen de una duplicación del gen original y una posterior acumulación de mutaciones que los acaban inactivando. Dentro de los pseudogenes podemos diferenciar dos tipos principales: los pseudogenes no procesados, que provienen de una duplicación directa de los genes existentes con sus intrones y exones, y bueno, luego pues evidentemente por acumulación de mutaciones dejan de ser funcionales, y los pseudogenes procesados, que provienen de la retrotranscripción de un gen que se estaba expresando, había un mensajero allí, se retrotranscribe y se integra como cDNA en algún punto del genoma. En este caso, pues evidentemente se integra sin los intrones. Será funcional o no, lo más normal es que no, dependiendo de en qué zona del genoma caiga. Vamos a pasar ahora a ver el ADN repetitivo que se encuentra en los genomas de los eucariotas. Aunque se pueden clasificar de diversas maneras, en esta clasificación distinguiremos dos tipos principales de repetitivo: el altamente repetitivo, que formaría lo que se conoce como ADN satélite, y el medianamente repetitivo, donde se incluyen transposones, microsatélites, minisatélites y alguna otra cosa. En lo que llamamos DNA o repetitivo altamente repetido, que se conoce como DNA satélite y está compuesto por fragmentos más o menos largos altamente repetidos y que se extienden a lo largo de cientos de kilobases. ¿Vale? Principalmente tiene una función estructural dentro de los cromosomas, y el ejemplo típico de DNA satélite o DNA repetitivo satélite es el DNA alfoide que hemos visto, que forma parte del centrómero. ¿Vale? Y estará compuesto por unas 170 pares de bases repetidas múltiples veces hasta formar pues eso, una longitud de cientos de kilobases. ¿Vale? Ya hemos dicho que va a formar parte estructural de lo que serían los cromosomas. Otro tipo de repetitivo que se encuentra frecuentemente, pero no tanto como el que hemos visto antes de los satélites, son los mini y microsatélites. Ambos se diferencian en el tamaño de las repeticiones y en el tamaño de las unidades que los forman. Así, los minisatélites suelen formar clústeres de hasta 20 kilobases de tamaño, formados por repeticiones de hasta 25 pares de bases. Los microsatélites suelen ser más cortos, de menos de 150 pares de bases, y sus unidades de repetición son menos de 13 pares de bases. Un ejemplo de minisatélites lo encontramos en los telómeros de los cromosomas. ¿Vale? Estos telómeros ya hemos visto que están compuestos por una repetición, y estos son minisatélites. Estos telómeros tienen un motivo repetido de unas 6 pares de bases que se extiende varias kilobases. Los minisatélites tienen también normalmente una función estructural, al igual que los DNA satélites. Los microsatélites, estos ya los conocemos porque se han utilizado ampliamente como marcadores moleculares, y la mayoría de ellos se encuentran en zonas no codificantes del ADN. No tienen o no parece en un principio que formen parte de ninguna estructura o que no tienen función estructural. Sin embargo, sí que se conoce que cambios en su número de repeticiones puede afectar a la expresión, edición o regulación de alguno de los genes. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Huntington, la cual está ligada a la expansión de un microsatélite, y cambios en el número de repeticiones puede llevar a tener o no tener la enfermedad. Por último, una parte importante del repetitivo en algunas eucariotas está formado por transposones o elementos transponibles. De hecho, lo que más correlaciona con el tamaño de genoma es la cantidad de elementos transponibles que tiene un genoma. Podemos clasificar los elementos transponibles según su manera de saltar o de moverse por el genoma. Tendremos pues los elementos transponibles de transposición conservativa, que son los que saltan de un sitio a otro del genoma sin dejar ninguna copia en su movimiento; los de transposición replicativa, es decir, los que saltan generando una copia de sí mismos, quedándose en el sitio la copia original e insertándose la copia en otra parte del genoma. Por supuesto, podemos imaginar que si existe una explosión de este tipo de transposones, tendría consecuencias a nivel de tamaño del genoma, porque si los transposones replicativos se mueven mucho y por tanto van generando copias de sí mismos a lo largo de un tiempo corto, podría ser que el tamaño de ese genoma aumentara de tamaño repentinamente.
En cuanto a su estructura, podemos clasificarlos también de dos maneras. Podemos tener transposones que están mediados por DNA o transposones de DNA, que se moverán principalmente utilizando la transposición conservativa, es decir, que no dejarán copias al moverse, y los que son mediados por RNA, ¿vale? Donde englobamos los LTRs y los non-LTRs, donde aquí encontramos los famosos shines y lines. Estos tipos de transposones son, como hemos dicho, de transposición replicativa, por lo tanto sí que dejarán la copia original en el sitio y habrá otra copia que es la que saltará a otra parte del genoma. Por tanto, son un poco los responsables del potencial aumento del tamaño de los genomas. Para que nos hagamos una idea de cuántos de estos elementos podemos encontrar en nuestro propio genoma, vemos en la tabla que poseemos aproximadamente 1,5 millones de elementos SHINE, unos 800.000 elementos LINE, ¿vale? Que estos son los non-NTR, los retrotransposones, unos 400.000 elementos LTR, ¿vale? Y unos aproximadamente 300.000 de los transposones de tipo DNA. Y todo esto en conjunto, si lo juntamos, podemos decir que aproximadamente un 45% del genoma humano está compuesto por elementos transponibles, como se ve en esta parte de aquí, y si juntamos todos los potenciales elementos transponibles. Con lo cual, casi la mitad del genoma está compuesto, del genoma humano en nuestro caso, está compuesto por este tipo de elementos transponibles.